Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, hemos estado por acá pasando una serie de estudios proféticos. Cuando decimos profético, y es que la profecía es pasado, presente y futuro. Nosotros tenemos dentro de nuestro cristianismo, dentro de la iglesia cristiana, algunas materias conocidas como la homilética, la hermenéutica, y también nosotros tenemos entre las doctrinas del futuro, tenemos la escatología. Entonces, también tenemos como la enseñanza también para poder predicar, saber predicar, cómo nosotros desarrollar y elaborar un sermón. No obstante, los estudios más polémicos que nosotros tenemos es sobre la profecía bíblica futurista, que son tres escuelas que dominan dentro de la iglesia cristiana, como la preterista, la historicista y la futurista. En este mar de ideas nos encontramos nosotros. Por aquí habíamos pasado ya unos estudios sobre la numerología bíblica, sobre algunos símbolos bíblicos, sobre el comportamiento de las profecías, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, vista desde la perspectiva de los profetas, también de la perspectiva de los apóstoles, pero también a la luz de la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es muy importante. Muy importante nosotros ver y entender cómo nuestro Señor Jesucristo, los profetas y los apóstoles dieron la continuidad a esta profecía. Nosotros debemos saber y entender que en el Antiguo Testamento los profetas tenían una visión futura. No obstante, algunas profecías también se venían cumpliendo, como ponemos un ejemplo sobre el cautiverio. Vemos que Israel luego fue cautivo, pero también entonces vemos del libro de Daniel con unas ciertas profecías que eran para los últimos días. Esa es una de las frases muy importantes, tanto los últimos días como en aquel día y el día del Señor. Son profecías que tenemos dentro del pueblo cristiano que han llevado a las personas a tener contrariedades, discusiones y disparidad. Y en la última instancia han llegado a causar división. Nosotros vemos en los capítulos 13 al 23 del libro de Isaías, constituyen una sección profética conocida como los oráculos contra las naciones. Los oráculos contra las naciones son una serie de revelaciones en contra de las naciones, juicio que Dios declara contra las naciones. En esta sección se anuncia juicio sobre imperios, pueblos vecinos de Israel, como Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Arabia y Tiro. Pero es sorprendente cómo se entreteje, se entrelaza un cuadro profético donde también hay un juicio destinado a Israel, que en todos estos casos de Babilonia hasta Tiro, nosotros vemos cómo se entrelazan bendiciones y también juicios de maldición. Entonces, es por eso que nosotros encontramos un misterio, Babilonia, la grande. Esto nos deja ver y entender que cuando nosotros vemos la profecía bíblica de este sentido, desde que nosotros estamos hacia atrás, no como hay personas que quieren también y se enfocan nada más que de aquí hacia adelante. Ahora, no obstante, el libro de Jeremías dice que lo que nosotros tenemos revelado es para nosotros y lo que no se ha revelado es para Dios. Ahora nosotros tenemos las profecías y podemos hacer un análisis futurista, pero ¿qué si nosotros no vivimos para el futuro? El Señor también nos dice a nosotros que nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, porque nosotros podemos caer como han caído muchos cristianos en estos últimos tiempos con análisis que más que todo son análisis de las cosas que están pasando,
que dan como noticieros, como reporteros, pero también quedan como adivinos, y luego que las profecías no se dan, piden perdón. Terminan pidiendo perdón y confundiendo al pueblo. Ahora, no se trata simplemente de mensajes aislados que nosotros encontramos en Isaías, sino de un entretejido profético en el que se destina a las naciones, se entrelaza con el destino de Israel. Entonces el destino de las naciones se entrelaza con el destino de Israel. Israel es la nación escogida por Dios, tanto para bendecir a las naciones como también para traer juicio hacia las naciones. Es el instrumento que Dios escoge, y Dios ve al pueblo de Israel siempre en el Mesías, en Cristo, quien nosotros cuando vemos Juan capítulo número 15 y vemos como el capítulo número 5 de nuestro amado hermano profeta Isaías retrata y hace un cuadro de la vid a la nación de Israel. Es la vid. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo número 15, Él dice: yo soy la vid verdadera. También vemos cómo proféticamente el Señor dice por medio de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando vemos el Evangelio de Mateo, esa profecía Mateo la dirige hacia Cristo. Es porque nosotros vemos cómo también el apóstol Pablo dice: en Él. Somos bendecidos en Él, y Dios empieza a ver a la nación de Israel, una vez que la llama y le cambia el nombre, la empieza a ver en Cristo, en los escogidos. Pero claro está, estos escogidos por Dios, su pueblo santo, fue puesto como luz a las naciones. Pero también son aquellos que por la fe obedecen a la palabra de la verdad, tanto que dentro del pueblo de Israel habían personas que Dios le daba el llamado, pero ellos no acudían al llamado. Al contrario, se aliaban con las otras naciones y olvidaban su Dios. Ahora, esto es lo que también habíamos comentado en Deuteronomio 31-32, el cántico. Pero al olvidar la roca de salvación, cayó en idolatría y en fornicación espiritual. Y esto es lo que Dios concluye en ese capítulo número 31 y 32, donde están las bendiciones, pero también está el juicio de ira que Dios va a traer contra ellos. Entonces, uniéndose a los pueblos paganos en sus prácticas. Entonces, fíjese que también los pueblos, por mostrarle a Israel todo este paganismo, también van a recibir el juicio de Dios. Y es lo que dice nuestro amado profeta Isaías, que ha tomado del cáliz, le ha dado a beber del cáliz, que es lo que nosotros encontramos después allá en el capítulo número 17 y 18 de Apocalipsis, Babilonia la Grande. Entonces, de este modo Israel se convierte en una ramera. Isaías 1:21. Entonces, fíjese cómo la palabra de Dios va detallando, y vamos a leer los versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicida. También esto los encontramos en Jeremías 2:20. Jeremías 2:20. Son escrituras que el Señor señala acá y nos lo deja claro por medio de los profetas. Dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Esto es lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, que los reyes rompieron el yugo y las ataduras y dijiste: no serviré. Entonces, no veamos el servicio a Dios como un yugo o como una atadura, porque Dios nos llama con amor. Dice: con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. Entonces, mucho se ha estudiado el libro de Apocalipsis y se ha puesto a la ramera como la iglesia católica, pero cuando nosotros vemos también el libro de Oseas, capítulo número 2, y fíjese que no es una coincidencia, pero son estos dos capítulos, el capítulo número 2 que nos muestra a nosotros estas escrituras. Dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, y mi lana, y mi lino, mi aceite y mi bebida. Fíjese que estas figuras acá de lana, pan, aceite, lino, bebida, es lo que vemos nosotros en el Apocalipsis cuando la gente se para lejos y entonces el comercio se para,
porque es un comercio entrelazado entre los dioses, y entonces se termina poniendo a Dios como un Dios más de los que están en el mundo, y eso es lo que trae el juicio hacia este sistema babilónico. Este sistema babilónico es el entreenlace, el entretejimiento de Israel con las naciones paganas. Entonces Apocalipsis 17 verso 5 dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, son cosas que nosotros encontramos acá en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que tenemos que ver a la luz de la Escritura. Este trasfondo explica que el juicio a las naciones no puede separarse del juicio de Israel. En el mismo acto en que Dios juzga a Babilonia y a Egipto, también disciplina a su pueblo. Sin embargo, el mismo Israel, que fue el instrumento de contaminación, es también el canal de bendición, pues de él procede el Mesías, y en él se cumple la promesa de que todas las naciones serían benditas, todas las naciones de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 22, 18. Pero vamos a leer Isaías 49, 6. Que muchos conocemos en Génesis 22, 18, pero vamos a leer Isaías 49, verso 6, que es una escritura muy importante donde Dios habla acerca de las bendiciones que tiene para cada uno de esos pueblos que, aunque le traen la idolatría a Israel y contaminan al pueblo, pero ellos también se le traspasa el juicio. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Esto es lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo número 1, verso 8. Isaías 42, 6. Lucas 2:32, cuando se habla acerca del Mesías. Es por eso que nosotros, si nosotros no vemos el pueblo de Dios en Cristo, vamos a confundir siempre quién es el verdadero pueblo de Dios. Entonces, como nosotros vemos que Dios llama a Abraham para consolidar así una nación y le da todas las leyes. No obstante, el apóstol Pablo dice que la promesa sobre el Mesías de salvación y de bendición a todas las naciones fue dada 400 años antes, 430 años. Lo dice en Gálatas capítulo número 3 y Gálatas capítulo número 4. El apóstol Pablo explica este trasfondo histórico. Entonces repetimos la cita. Isaías 42:6, que es luz a las naciones. En Lucas 2:32, cuando el Mesías se le llama que él va a ser quien va a regir desde la casa de Jacob y va a ser el Mesías, el rey prometido. Hechos 26:23 y Hechos 13:47, cuando el apóstol Pablo le predica la palabra a los judíos y los judíos la rechazan y él le dice: oh menospreciadores, nosotros nos vamos entonces a los gentiles porque a eso nos ha llamado Dios, a que nosotros seamos luz a las naciones. Entonces dice: de poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Esto es hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es el siervo sufriente. Y dice: y para que restaures el remanente de Israel. Entonces también es sobre un remanente que viene la escritura. El cántico profético en Deuteronomio 32 había anticipado esta dinámica. Israel sería juzgado por olvidar el Dios que lo creó, pero a través de ese juicio también mostraría su justicia a las naciones. Así que se comprende este misterio: un pueblo infiel que a pesar de su apostasía sigue siendo el vehículo del plan divino. Jesús en Mateo 24 recorre y recoge todas estas palabras y imágenes ya presentadas en Isaías: guerra, rumores de guerra, nación contra nación, hambre, peste, pestilencia. Nosotros tenemos también
En Zacarías capítulo número 14, nosotros tenemos también esos 4 juicios que el Señor manda a la nación de Israel. Son 4 juicios poderosos que nosotros vemos acá, que el Señor decreta sobre la nación de Israel. Una teología muy importante que nosotros debemos ver y entender. Eso es un concepto que nosotros encontramos acá en la palabra de Dios. Dice Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestia. Y en Ezequiel capítulo número 5 verso 12 relaciona el juicio previo a estos tercio, para el tercer tercio, es lo que dice, para un tercio, es lo que dice: la tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos se desvanecerá la espada. Entonces para ellos se envainará la espada, o sea, le viene juicio. Ahora en Zacarías 6 del 1 al 8, entonces dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce, y en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rociados, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Entonces fíjense pues que son presentados como carro, como caballos, como ángeles y como viento. Es por eso que nosotros debemos de ir primeramente a los profetas para poder entender el lenguaje profético que nosotros tenemos en el Apocalipsis. Entonces, esta es una visión que finalmente en Apocalipsis, en Juan, es contemplada el cumplimiento de la visión, el juicio de Dios sobre la gran Babilonia, símbolo tanto de las naciones paganas como de la infidelidad de Israel. Un juicio que es aplicado por nuestro Señor Jesucristo, confirmado por nuestro Señor Jesucristo, dicho y profetizado por Él, pero cumplido en cierta parte, porque aquí es donde entra el preterismo, o sea, la doctrina del pasado, en cierta parte a Israel en el año 70, que se cumple, y entonces va cumpliéndose parcialmente hasta la segunda venida de Cristo, porque esto prefigura este juicio a todas las generaciones, porque ahora ese entretejido de Babilonia y el pueblo de Israel prefigura ahora el mundo. Es por eso que nosotros encontramos en la palabra que el Señor hizo de los 2 pueblos uno solo, para poder hacer un solo llamamiento con un solo mensaje, que es el evangelio. Entonces da pie la muerte y la resurrección de Cristo, da pie a que a través de este evento se abre una puerta para que Él sea la piedra angular que le faltaba al cumplimiento de la ley, y teniendo ya la ley cumplida, entonces nosotros vamos es a Cristo, la ramera imagen de Israel en su infidelidad, conectada con Babilonia la grande en Apocalipsis. Estos son los puntos que hemos visto: nación contra nación, reino contra reino, señal de descomposición social y juicio divino, presente en Isaías y retomada en Mateo 24. Espada, hambre y pestilencia, instrumentos de juicio, Dios sobre las naciones y sobre su propio pueblo. Juicio sobre Babilonia, símbolo del poder mundano, opuesto a Dios. Anticipación en Apocalipsis 17 y 18. Juicio sobre Egipto, figura de confianza humana en la carne y en la idolatría. Tipología usada en Apocalipsis. Ahí está el juicio. Acuérdense cuando dice Apocalipsis 11, que a la gran ciudad, que en sentido figurado Egipto y Babilonia.
Entonces, en la carne, la idolatría, tipología usada en Apocalipsis. Ahora, olvido de la roca de salvación, infidelidad de Israel, cumplimiento de lo dicho en Deuteronomio 32. 70 años de juicio a Tiro, profecía de un tiempo determinado de castigo, paralelismo con Jeremías 25. Esta profecía a Tiro es sorprendente porque aunque se le habla a Tiro, es una profecía que está entrelazada también a Israel. Cuando nosotros vemos Jeremías capítulo número 25, que Dios le decreta los 70 años en Babilonia. Acuérdense pues que son 4 imperios: Babilonia, los medos y los persas, Grecia y luego el último imperio romano. Bendición final a las naciones, promesa de restauración a través de Israel y cumplimiento en el evangelio. Entonces, estas promesas tienen su fiel cumplimiento en el evangelio. Ahora, no obstante, hermanos, nosotros no tenemos un cuadro histórico claro, porque hay personas que dicen que es una de las discusiones que yo tuve en el evangelio cuando estaba nuevo, y es que algunos hermanos decían que la salvación nada más era para el pueblo de Israel, y eso no es así. Dios muestra salvación a todos aquellos que vienen a Él de corazón, porque la salvación siempre ha sido para todos los seres humanos, pero nosotros vemos que la ley fue dada para el pueblo de Israel. Entonces, una cosa es la ley y otra cosa es la salvación. Fíjense lo que dice aquí en Isaías capítulo número 19. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Fíjese, en aquel tiempo, fíjese que también en aquel día, dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Fíjese en el enlace que hay de bendición, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el de Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Fíjese el flujo de pensamiento. Lo que dice el Señor: bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. O sea, por medio de la heredad que Dios le da a Israel en Cristo, entonces Egipto es pueblo del Señor, los asirios es pueblo del Señor, Etiopía es pueblo del Señor, y todos estos pueblos vienen a ser pueblo de Dios como nosotros lo vemos hoy. Entonces, es una serie de pensamientos y de profecías que nosotros tenemos hoy, una serie de cosas que no podemos ver y entender porque la gente no los ve así. Ahora, cuando dice nación contra nación y reino contra reino, Isaías 19:2, porque ya hemos leído estas profecías de la ramera, Isaías 1:21, Jeremías 2:22 y Apocalipsis 17:5. Ahora, si usted quiere tener un perfil completo de esta ramera, usted va a Ezequiel 16. Ahí en Ezequiel 16 está el perfil de la ramera. Entonces, nación contra nación y reino contra reino, Isaías 19:2. Y revolveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, que es lo que dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en lugares. Entonces, el Egipto dividido contra sí mismo anticipa la condición mundial descrita por Jesús antes del fin. Entonces, antes que Jesús venga, este paralelismo de pensamiento se va a seguir dando en la tierra. Siempre ha habido nación contra nación. Si nosotros vemos en toda la historia, ha habido guerra, batallas, espada, hambre y pestilencia. Isaías 14:30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos serán acostarados
seguro, mas yo haré morir de hambre tu raíz y mataré lo que queda de ti. Entonces viene hambre. Ahora, si nosotros vemos esta profecía o esta profecía nada más dirigida a una nación o dirigida nada más a Israel, hoy día estuviésemos equivocados. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, antes de venir Cristo, eran profecías que se habían decretado y aún así Dios las cumplió para varias y diferentes etapas en la historia y en diferentes puntos geográficos, que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, para nosotros también entender esto. Habrá hambre, peste en diferentes lugares. Entonces nosotros vemos que hay ciudades donde todo es cómodo, no hay hambre, pero vemos que la delincuencia está desatada. Vemos que hay países que no tienen una delincuencia desatada, que todo es tranquilo, pero hay hambre. Hay pestilencia, hay enfermedad. Entonces, Jeremías 14. Cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y presente, no los aceptaré. Antes los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. En Apocalipsis 6:8. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Esto se ha venido cumpliendo progresivamente. Es por eso que yo le digo que nosotros tenemos que ver el libro de Apocalipsis como un libro en plenitud, tanto para la gente del antiguo pacto del pasado como para los que históricamente han vivido hasta el día de hoy y los que van a vivir si Dios lo permite. Ahora, las plagas sobre Israel y las naciones son una constante que se proyecta hasta la visión del cuarto jinete de Apocalipsis. Entonces, fíjense que los jinetes que están en el Apocalipsis, cuando hemos leído el capítulo número 14 de Ezequiel, es un conjunto completo, es un cuadro completo, es un paquete completo de 4 jinetes que vienen a matar, robar y destruir, a traer mortandad, que Dios los envía. Entonces no es que se abra un sello, después otro, claro, es visto así, pero ya está dado por Dios y ya había sido, Dios ya lo había ejecutado. Entonces, en cierta parte el Señor le dice a Daniel, sella las palabras, pero a Juan le dice, deja abiertos los sellos, porque ya estos juicios están en la tierra. Es por eso que se empieza a predicar el evangelio con ese auge, con esa hambre y con esa visión de que los que se van muriendo les va tocando el juicio si no se arrepienten. Y eso es lo que vamos a hablar acá, sobre el juicio. Juicio sobre Babilonia. Y Babilonia, hermosa de reino, ornamento de grandeza, y de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las cuales trastornó Dios. Entonces fíjese que viene juicio. Apocalipsis 18:2. Y clamó con fuerza diciendo, caída, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonio, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, aborrecible. Entonces Babilonia es vista como la entremezcla entre Israel y el mundo. Es por eso que Dios hace de los dos pueblos uno solo y empieza a predicar el evangelio al mundo, que es lo que dice Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ruina de Babilonia en Isaías es figura del juicio escatológico de Apocalipsis. Entonces fíjese, lo que era una escatología, y podíamos decirlo para aquel entonces fue cumplida en el Apocalipsis. Entonces esta palabra se va cumpliendo en todas las generaciones. Es por eso que dice los profetas, cuando Dios los llama, que los llamó a ser profeta a las naciones. Pero fíjese que ellos profetizaron fue para el pueblo de Israel, pero en el Mesías, cuando hace de los dos pueblos uno solo, entonces esta profecía va dirigida entonces también a cada nación. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿es acaso Dios solamente Dios nada más que de los judíos? ¿O es acaso Dios nada más que Dios de la circuncisión? ¿No es también Dios de los gentiles? Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que Dios hizo de los dos pueblos, hizo uno solo. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Muchas veces nosotros vemos mensajes, el Dios de Israel, pero también es el Dios de los gentiles.
Y eso muy pocas veces lo vemos de esa perspectiva, porque la gente está acostumbrado a simplemente ver el plan de Dios en el pueblo de Israel. Y el plan de Dios es un plan general. Lo que pasa es que el pueblo de Israel fue tomado como instrumento, pero es un plan general a todas las naciones, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. No obstante, Dios le dio la posibilidad a Israel de ser una nación para él, entonces prefigurar su plan y también tomarla como instrumento, y también le dio la ley. Ahora nosotros sí podemos decir, y eso es claro, que la ley fue dada para Israel, y también el evangelio primeramente fue otorgado a Israel para que ellos lo diseminaran, lo esparcieran por todo el mundo. Pero el evangelio es para todas las naciones, es para que nosotros podamos entender eso, que el evangelio, que también nosotros encontramos las buenas noticias de salvación en el antiguo pacto, también eran para todas las naciones. Si usted lee los libros que hemos estado leyendo, ve cómo Dios decreta bendiciones para las naciones. Apocalipsis 11:8. Y en sus cuerpos muertos estarán en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, de donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí está. Esto es el misterio de la Babilonia. Dice, y sus cuerpos muertos estarán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente, como dice el apóstol Pablo, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, una mente espiritual, para poder entender las escrituras. Cuando dice aquí el apóstol Juan que en sentido espiritual es llamada, fíjese, cuando usted va a los profetas, cómo es llamada, cómo es llamada Israel, pero también cómo es llamada las otras naciones. ¿Qué le dice el Señor a Babilonia? Que va a quedar como Sodoma y como Gomorra, pero también en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Dice, de donde también nuestro Señor fue crucificado. Es para que no se equivoquen, que el juicio no es solamente para Israel, el juicio también es para todas las naciones, porque también el Señor le dice a las otras naciones que están como Sodoma y van a quedar como Gomorra. Entonces Egipto representa la idolatría y la opresión, figura usada en Apocalipsis para describir a Jerusalén incrédula. Ahora, olvido de la roca de salvación, que es de Deuteronomio 32, pero aparece también en Isaías 17. Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de tu salud, del Dios que le dio la bendición, y de la roca de tu fortaleza no te acordaste. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Ahora fíjese Deuteronomio 32:18. De la roca que te engendró te olvidaste, y te has olvidado de tu Dios, tu creador. Entonces tanto Moisés como Isaías denuncian el olvido de la roca, que es Jehová mismo. Ahora la sentencia de años de juicio a Tiro. Isaías 23:15. Y acontecerá en aquel tiempo que Tiro será puesta en olvido por 70 años. Como días de un rey, más al cabo de 70 años acontecerá a Tiro como la canción de una ramera. Entonces Dios le trae misericordia cuando nosotros vemos esa ramera en Osea, que le dice, dile a tu madre, la que se olvidó de mí. Dios la lleva al desierto y ahí le muestra su misericordia. Entonces hace una prefiguración de que a Tiro también, así como el Señor busca a la ramera Israel para convertirla, hablarle y traerle la palabra de bendición y de salvación, también lo va a hacer con Tiro. Y eso lo hace por medio del evangelio hoy día, pero también lo hizo por medio de los profetas, para que también hubiera salvación para toda la humanidad. Ahora es por la fe, como dice el apóstol Pablo, mayormente los de la fe. Ahora en Jeremías 25:11, y toda esta tierra será puesta en asolamiento y en espanto, y servirán esta gente al rey de Babilonia 70 años. Ahí está. Los 70 años simbolizan un tiempo completo de juicio divino, tanto sobre Tiro como sobre Jerusalén y las naciones. Bendición a las naciones. Isaías 19, lo que habíamos hablado. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria.
para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y Asirio, obra de mis manos, en Israel mi heredad. En Romanos 11, el apóstol Pablo dice esto, digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por su caída vino la salud a los gentiles. Esto está en la Reina Valera 1909, porque está la palabra salud. Digo pues, han tropezado para que cayesen los israelitas en ninguna manera, mas por su caída vino la salud o la bendición a los gentiles, la salvación, para provocarlos a celo. Fíjese que eso es lo que dice el cántico. Y yo le voy a también hablar acerca de algo muy importante. La nación de Israel, Dios le puso un vallado y ellos se encontraban ahí con la palabra de salvación. Entonces, si nosotros nos podemos pensar, o sea, la salvación simplemente era para los judíos, Dios encapsuló la salvación nada más que para ellos eran los únicos privilegiados. No, pues, ellos siempre fueron llamados luz a las naciones, que dieran a entender. Cuando nosotros vemos que Josué va a entrar a la tierra prometida y llega a las murallas de Jericó, a los muros de Jericó, cuando la mujer que ellos ven y entran y le habla, ella dice, el temor de Dios ha caído sobre todo este pueblo. Y es lo que dice Joel, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la pregunta es, cuando la mujer dice que ellos han escuchado, ella no dice que es ella nada más. Porque nosotros hemos escuchado todo lo que su Dios ha hecho a todos los reyes y lo que ha hecho a los egipcios. Y todo este pueblo ha caído en temor. O sea, el temor de Dios. El Espíritu Santo tomó a aquella gente, pero los tomó nada más que para perdición. No dice la palabra de Dios que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No está hablando de nacionalidad, no está hablando de un grupo nada más, ni de una geografía. Está hablando de todo aquel, que es lo que toma el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10. Entonces vean pues que la mujer declara, porque Jehová es Dios en los cielos y también es Dios en la tierra. Ellos tenían ese concepto y ellos se pusieron a ver que no hay un Dios como ese Dios y que es el Dios verdadero, el de los cielos y de la tierra. Comprendieron. Así que todos aquellos que confesaron el nombre del Señor en ese tiempo fueron salvos. Digo pues, ha tropezado para que cayese en ninguna manera, mas por su caída vino la salud a los gentiles, la bendición, la salvación, para provocarle a celo. Ahora, en ese tiempo Israel era vista de esa manera, pero cuando Israel es destruido, no obstante, el apóstol Pablo lleva eso a ese tiempo. Ahora, si Israel no estaban respondiendo al mensaje de salvación, era porque también a ellos se le venía un juicio por desechar al Mesías. Israel iba a ser destruido y el templo también. El templo que tipifica, el templo de Dios, el cuerpo. Entonces Dios de igual manera va a destruir el templo, el cuerpo, porque en el cuerpo habita el pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, porque esto es en mi carne, no mora el bien, el pecado que mora en mí. Entonces, desde antemano, todas las naciones hacían un templo para meter a sus dioses ahí. Este no es nuestro Dios. Dios no cabe en un templo. Él es el Dios de los cielos y también es el Dios de la tierra. Es por eso que Dios le decía a las naciones, no copien el modelo de las naciones paganas, porque yo no soy un Dios que ustedes me van a meter en un templo hecho de paredes, de 4 bloques o de las cortinas que usted tenía. Y le hacían puertas gigantes. Yo habito en los cielos y la tierra es estrado de mis pies. Dice, para provocarles a celo. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el detrimento de ellos es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plenitud. Entonces, por eso que nosotros tenemos que orar por la nación de Israel, orar por los judíos, orar por los israelitas, para que Dios le abra los ojos, porque dice el apóstol Pablo que ellos tienen un velo puesto, porque ellos van en el antiguo pacto y están esperando el Mesías, pero no lo reconocieron. No obstante, ese velo es quitado por Cristo, por el Espíritu Santo y nuestras oraciones. Entonces, la restauración final no se limita a Israel, sino que
se abre para todas las naciones mediante el Evangelio. Entonces usted se imagina que Israel hubiese seguido encapsulada en su nación y el Evangelio campante, rampante en todas las naciones como lo vemos hoy día, y entonces ellos metidos en su nación. ¿Qué quedaría para ellos? Porque ellos no querían el Evangelio. Es por eso que Dios los esparce a todas las naciones, para que ellos aprendieran también el idioma de las naciones, como hemos visto en estos últimos años, y así se le ha predicado el Evangelio. Ahora ha sido todo lo contrario. Cuando ellos le predicaban la ley a los gentiles, ahora los gentiles le están predicando el Evangelio a los judíos por el celo para que sean salvos. Ahora, no obstante, como hemos visto, el Evangelio está en el antiguo pacto, porque fueron las profecías decretadas y declaradas por los profetas, hechas una realidad en Cristo. Entonces, el conglomerado profético de Isaías, del 13 al 23, presenta un misterio divino. Israel es a la vez ramera e instrumento de salvación. La infidelidad del pueblo escogido provoca el juicio, pero el mismo pueblo, por la gracia de Dios, es también portador de la bendición. Este misterio se revela en la plenitud en Cristo, nacido de Israel, que trae salvación a los gentiles. Las imágenes de guerra, pestes, hambre y ruinas que aparecen en Isaías se proyectan en Mateo 24. Alcanzan su consumación en Apocalipsis, donde la caída de Babilonia marca el triunfo definitivo del reino de Dios. Entonces el reino de Dios es victorioso, victorioso. Entonces hemos visto aquí en esta introducción el misterio de la bendición desde el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32, hasta Isaías, hasta el libro de los Hechos. Hemos visto también el eje de la bendición, el remanente, el altar en Egipto en aquel día, la herencia en el Mesías, la elección del remanente, las bendiciones a Egipto, Asiria, Etiopía, Tiro y las otras naciones que hemos visto. Entonces hemos hecho una conclusión que el misterio de la bendición está en Cristo, está del linaje que viene del pueblo de Israel. Entonces, no obstante, vamos a dejar este estudio hasta acá, esperando pues que este estudio escatológico le sirva a usted de bendición para que pueda ver y entender las profecías y se dedique a estudiar no solamente el libro de Isaías. No vemos nosotros muchas veces dentro de las iglesias conglomerado doctrinal, sino que vemos que muchas veces a nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos les enseñamos la escritura como una historia moral, de bendiciones, de milagros, pero casi poco se conectan estas profecías poderosas para ver y entender cómo Dios entrelazó la bendición de Israel y la traspasó a los gentiles en Cristo. Es por eso que siempre Dios vio a su pueblo en Cristo. Entonces, desde el antiguo pacto, Dios viene viendo a su pueblo en Cristo, como lo dijo a través de Osea: de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces nosotros vemos en el Mateo: de Egipto llamé a mi hijo, donde Mateo tipifica y enlaza esa profecía con nuestro Señor Jesucristo. Como entonces Isaías en el capítulo número 5 proyecta a Israel como la vid, pero entonces en Juan capítulo número 15 el Señor Jesucristo dice: yo soy la verdadera vid. Entonces, cuando nosotros vemos la escritura en Cristo, entendemos todo esto. Bueno, les dejo invitados para un próximo análisis, un próximo estudio que lo vamos a ver desde el Cántico de Moisés, un poco más enlazado para que veamos estas expresiones en el libro de los Hechos, y denominado en el Cántico de Moisés, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Vamos a ver la herencia de las naciones y la porción de Jehová, la porción de Dios, que es su pueblo, a quien Dios escoge para dar la bendición a las naciones. Hoy día que nosotros somos llamados, somos escogidos, el Espíritu Santo está en nosotros, ahora somos nosotros llamados a hacer luz a las naciones, tanto judíos como gentiles. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.